Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la cual estés viendo este video. Mi nombre es Leslie Vallardo, fundadora de LB Consultorías, y mi misión con este canal es poderte apoyar con contenido de valor para que logres ser el o la profesionista de éxito que tanto quieres ser. El día de hoy vamos a ver una norma oficial mexicana, la NOM 035 de la STPS 2018, la cual es relativamente reciente y nos habla acerca de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. En este video nos vamos a enfocar únicamente a cómo cumplir con esta norma, qué requerimientos me va a pedir la STPS al momento de auditar la norma, con qué puntos debemos de trabajar para evitar sanciones, multas, que sabemos que son bastante altas. Lo primero que nos requiere es que debemos de establecer por escrito, implantar y mantener en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Acuérdense que cuando hablamos de política, estamos hablando de a qué me comprometo yo, empresa, en este caso en materia de los riesgos psicosociales, ¿sí? Para prevenir. ¿Por qué? Porque pues la norma se centra principalmente en prevención. Así que aquí está a qué me comprometo, empresa, en cuanto a la prevención, ¿sí? Yo me estoy comprometiendo a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, a realmente realizar acciones para prevenir. Lo segundo es para prevenir la violencia laboral, que yo, empresa, me comprometo a prevenir la violencia laboral. Lo tercero es promover un entorno organizacional favorable. Yo, empresa, me comprometo a promover un entorno organizacional favorable. Algo que cabe recalcar en el punto anterior es que la norma, al final hay un anexo en el cual hay un ejemplo de una política, así que pues podemos tomar ese ejemplo y guiarnos para establecer y poder implementar esta política en la empresa. El segundo requerimiento de la norma es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. También hay algunos anexos que nos ayudan a realizar este análisis. El tercer punto que nos solicita la norma es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, así como evaluar el entorno organizacional. Cuando hablamos del entorno organizacional, estamos hablando de pues cómo es la cultura, cómo son las personas, cómo es el ambiente de trabajo, como comúnmente le llamamos, y porque influye, obviamente, en la generación de este tipo de riesgos psicosociales. También hay un anexo que nos ayuda a realizar este análisis. El punto número 4 es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, así como promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Aquí pues no hay anexo, pero sí hay diferentes ejemplos para poder prevenir, controlar los factores de riesgo psicosociales. ¿Sí? Es muy importante que en base a estos análisis, en base a la identificación del entorno organizacional, podamos tomar acción justamente para disminuir y poder controlar que aparezcan algunos de estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo. El punto número 5 es que hay que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo de la empresa. ¿Cuáles serían estos trabajadores? Pues los que sufrieron algún tipo de accidente, los que sufrieron algún tipo de... Vieron a lo mejor a otro trabajador cómo se accidentó o cómo
de una caída falleció algún otro trabajador, no todo eso son acontecimientos traumáticos severos que mientras estaban ellos trabajando, pues sucedieron. Y también es importante pues cuidar en este caso la salud mental del trabajador que se vio, que se encontró en este tipo de situaciones. Y obviamente, como cuidamos la salud mental, pues llevándolo a un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo, psicoterapeuta, ya sea que tengamos como empresa alguna institución privada o puede ser en el Instituto de Seguridad Social. El punto número 6 es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud, así como el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales. Es decir, cuando ya detectamos que hay algún trabajador que está expuesto a la violencia laboral o algún factor de riesgo psicosocial, o cuando ya encontramos que hay algunos síntomas en la persona donde hemos encontrado que hay alguna alteración a su salud, es importante que le realicemos o practiquemos algún examen médico, evaluación psicológica, para ahora sí pues poderlo canalizar. Además, debemos de difundir y proporcionar información a los trabajadores acerca de la política de prevención de riesgos psicosociales, es decir, ok, ya elaboramos nuestra política, pues no se debe de quedar nada más escrita, sino también poder mostrar a los trabajadores la política que elaboramos, la política acerca de a qué me comprometo yo, empresa, en cuanto a los riesgos psicosociales para prevenirlos. Y lo segundo, también debemos de difundir y proporcionar información a nuestros trabajadores acerca de las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. ¿Qué estamos haciendo como empresa? A lo mejor estamos dando cursos acerca de trabajo en equipo, acerca de salud mental, acerca de un buen liderazgo, porque luego muchas veces hay malos líderes y ellos son los que pueden estar cometiendo actos de violencia laboral. El séptimo punto es difundir y proporcionar información a los trabajadores acerca de las medidas y acciones de prevención, así como las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. O sea, a veces pues sí nos va a tocar prevenir antes de que se suscite algún factor de riesgo psicosocial, pero a veces pues sabes que la situación ya está en la empresa, entonces hay que ver cómo controlar ese tipo de factores. También vamos a difundir y proporcionar información a los trabajadores. No es nada más esto en forma de capacitación, sino también es importante que ellos vean pues ya sea carteles, murales, y de esa forma pues también ellos puedan conocer un poco más acerca de todas estas medidas, ¿verdad? Pero bueno, esta información también deben de conocer los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Cuando no tenemos un mecanismo de cómo el trabajador puede dejar sus comentarios, hablar con alguna persona en particular, si no sabe a quién dirigirse en este tipo de situaciones, pueden las situaciones escalar. Les comento de que en una empresa se suscitó la situación donde había una trabajadora que acosaba a otra, nunca nadie dijo nada, nunca mencionó nada la que estaba siendo acosada por la otra. Entonces hubo un día donde ya no aguantó más, le dijeron algo que la molestó y la empujaron. Entonces esta trabajadora pues tenía un cuchillo con el cual estaba realizando unos cortes al alimento y pues se volteó y la amenazó, ¿sí? Se enojó y la amenazó con el cuchillo. Entonces imagínense el momento de tensión,
pues todos los demás trabajadores vieron, pero ella estaba tan harta del acoso laboral que, o sea, se defendió y fue su instinto, ¿no? Sacar el cuchillo, obviamente es algo que no se debe de hacer, es algo que jamás deberíamos de llegar a esos límites. Hay que ver que como empresa tuvimos cierta culpa. ¿Por qué? Porque no teníamos un buzón de quejas, sugerencias, no habíamos planteado este tipo de situaciones en la empresa, no había a quién dirigirse en caso de que hubiera este tipo de situaciones de acoso. Así que es muy importante establecer este tipo de mecanismos para que estas situaciones no trasciendan, ¿no? No quedó más allá de una amenaza en este caso, pero pudo haber quedado en algo peor. Además, a los trabajadores vamos a proporcionarles información acerca de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan de 16 a 50 trabajadores y para la identificación, análisis de los factores de riesgo y evaluación del entorno organizacional para los centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Además, debemos de proporcionar información a nuestros trabajadores acerca de todas las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, pues aquí tenemos el burnout, trabajadores que luego tienen depresión, ¿sí? Que pueden tener inclusive riesgos a infartos, riesgos a daños bastante fuertes. ¿Debido a qué? Pues debido a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esta norma también nos requiere llevar los registros acerca de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Les comento que ahí en los anexos toda esta información está de cómo se debe de realizar, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, así como las evaluaciones del entorno organizacional. También debemos de llevar registros acerca de las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis lo señale. ¿Sí? Ahí vienen unas tablas, realizamos estos análisis, estas evaluaciones, hay ciertos puntajes, hay unas tablas que nos indican, dependiendo del puntaje que tengamos, qué es lo que tenemos que hacer, y pues esas serían las medidas que tendríamos que implementar y obviamente tener información documentada de lo que se está haciendo, de lo que se está implementando, cómo lo estamos haciendo, inclusive pues de los resultados que nos está dando el implementar este tipo de acciones. Además, debemos de tener registros acerca de los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a los factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o a acontecimientos traumáticos severos. Recuerda que este curso lo tenemos de forma más detallada aquí en LB Consultorías en nuestra plataforma 24/7. En este curso vemos paso a paso y te llevamos de la mano en cómo realizar estas evaluaciones, estos análisis, estos registros. Lo vemos de verdad de una forma bastante detallada para que ustedes también lo puedan implementar en su centro de trabajo. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones, ya que estaremos subiendo más videos acerca de calidad, inocuidad, seguridad industrial, medio ambiente, desarrollo organizacional y desarrollo personal. Sin más, nos vemos en la próxima.